llegado, estará súper ahí. Y bueno, iba a tratar de conectarse también para este espacio, pero estamos muy contentos, muy contentas, porque creemos que es un fruto de toda la, hola, es un fruto de toda la CBX latinoamericana. Tuvimos varias experiencias, si recordarán el curso de formación sociopolítica, algunas experiencias así particulares que ya nos habíamos conectado antes de la pandemia y nos fue bastante bien. Entonces, como que eso también nos animó, pero creo que nos fortalecimos en todo esto. Después vamos quizás a hacer un intercambio sobre esta evaluación. Pero nada, darles la bienvenida, contentas, como les decíamos, eh, de toda la CDX en Paraguay que impulsó, pero que es un espacio que en realidad, como saben, como todo lo que es comunitario, lo hacemos entre todos. Eh, Nos anima también cuando la gente se conecta, cuando la gente va sugiriendo, participando. Y gracias, José, por conectarte y cerrar de esta manera tan magistral nuestra escuela en el año. Después ya viene el oleaje de las navidades y de todas las celebraciones, así que creo que en un buen momento también cerramos como para hacer todo este recuento. Y bueno, sin más, para quienes no me conozcan, soy Jenny Villalba y estoy en el CEN. También estamos próximamente en Asamblea Nacional y ya vamos a estar dejando la mesa de servicio y bueno, contentos con todos estos frutos. Pasamos al compañero de Jorge, de El Salvador, que va a prepararnos, o sea, nos preparaste la oración, ¿es así, Jorge? Sí, claro que sí, un gusto. Entonces, en tal sentido, como siempre, quien nos convoca, quien nos llama primero y quien nos acoge con todo lo que somos, eh, lo hacemos explícito, ¿verdad? En este encuentro, Jorge. Así que contigo para la oración. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de CDX Paraguay, de Miriam también, Miriam González que me contactó. Pues para mí un placer estar aquí. Si me permiten, voy a compartirles pantalla para este momentito. Bueno, pues rápidamente les comento, pues yo tuve la oportunidad o mi formación ignaciana inicial pues fue en un colegio de la compañía, pero pues, yo tenía esta sensación un poquito de que como que había aprendido las cosas muy así como pues, con la vivencia, ¿no? Que es muy rico, pero nací un día, me agarró de que yo quiero saber qué es la espiritualidad ignaciana y me compré un libro, ¿no? Entonces, que se llama, que es la espiritualidad ignaciana de David Fleming, y pues justo el primer capítulo se llama Una visión de vida, obras y amor. Entonces, pues nos plantea como 3 puntos importantes en la espiritualidad ignaciana, 3 visiones, y pues de esto quiero que vaya o decidí pues compartir un poquito con ustedes la oración de este día, dado pues por la temática de Ignacio, ¿no? Entonces, pues voy a activar un poquito de musiquita, ¿verdad? Como siempre sabemos en estos momentos, pues nos vamos poniendo en una posición cómoda. Si nos sentimos más a gusto, cerramos los ojos para este momento de oración. Pues yo iré lanzándole solo 3 preguntitas a lo largo de este pequeño espacio, pero como siempre ustedes saben, si hay algo más con lo que ustedes se quedan, pues adelante, ¿no? A dejarse sentir, a reflexionar sobre lo que más nos toca nos llega a tocar, ¿no? Internamente en este pequeño momento de oración. Entonces, luego de este preámbulo, comenzamos. Primer principio. Toda la creación es un don que proviene de Dios y nos conduce a Él. Dios está presente en esta creación.
Las decisiones que tomamos a diario en este mundo nos alejan de Dios o nos acercan a Él. Ignacio ve a Dios como alguien presente, no como alguien lejano e indiferente. Dios participa en los detalles de nuestra vida cotidiana en este mundo tiene un sentido. Agradecemos al Señor por estar presente día a día en nuestra vida y por haber encontrado a la CDX como el medio para seguir. Segundo principio, el llamado a trabajar con Cristo nuestro Rey. Cristo no es un gobernante lejano. Él mismo lleva a cabo la tarea de evangelizar y sanar. Su llamado está dirigido a todas las personas. Cristo desea que todos nos unamos a Él y cada uno recibe una invitación personal. La iniciativa es de Cristo, quien nos pide que trabajemos con Él. Tercer principio, una visión de amor. Dios nos ama y nos invita a retribuirle este amor. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Quienes se aman comparten lo que tienen y este compartir es su modo de comunicación. Dios no es simplemente un dador de dones, sino un Dios de amor que se comunica con nosotros dando, un Dios que no se queda con nada. Al Señor por tanto bien recibido y le pedimos fortaleza para que el miedo no nos paralice, que podamos seguir avanzando por el camino, dándonos a otros con amor, construyendo reino.
esta visión de amor, así como todo lo demás que puede haber surgido en cada una y en cada uno de nosotros en este momento de oración. Aprovecho para recomendar a Miriam González de CBX Paraguay, pues que está en la Asamblea Especial de América Latina y el Caribe, pues para que el Señor la acompañe en cada momento, que sea un momento de mucha gracia. Amén. Gracias, Jorge, Sí. por preparar esa oración tan bonita. A veces el sonido de la música se mezclaba un poco con la lectura, también con lo que decías, y, y bueno, nos fue ayudando a aquietar. Así es que muchísimas gracias. Y si alguien quiere, una o dos personas, sumarse o poner de presente alguna gracia que quiera mencionar, quiera pedir en este encuentro. Una o dos personas que quieran hacer algún comentario breve. Yo brevemente Adelante, María Eugenia. quiero dar gracias porque al reconocer que esta invitación es personal, que nos lo ha puesto ahí en la oración Jorge, pero como de esa invitación personal, pues depende todo lo que podamos aportar a nuestra comunidad y desde la comunidad al mundo entero, ¿verdad? Y esto me hace pensar en María, nuestra madre, y modelo de colaboración. De un sí, de una persona, depende cuánto. Y así estamos cada uno. Gracias. Gracias, María Eugenia. José, Pepe. Pedir por esta espiritualidad que nos ha enseñado a escuchar, ¿no? Y justamente Miriam nos representa en esta asamblea de la escucha, donde va a ser muy importante escucharnos los unos y las otras para poder construir esa sinodalidad que nuestro Papa está pidiendo para una iglesia también fraccionada, como en el tiempo de Ignacio. Nos toca entonces colaborar para que esta iglesia, ¿no?, que somos todos y todas, podamos ser también igual, ¿no? Y reconocernos, como muchas veces en la CBX hemos venido trabajando, de reconocernos como una sola comunidad. Gracias. Gracias, Pepe. Y entonces, si les parece, cerramos este, vamos a decir, primer momento, porque en realidad el ir encontrándonos, creo que ya fue el primer momento, o el prepararnos fue el primer momento. Bueno, y después ir sumándonos, y ahora con esta hermosa oración que preparó Jorge, que ahí decía también en el chat, Miriam Menegas, gracias por tu oración preparada de una manera tan creativa.
y gracias a cada uno, a Eugenia, a Pepe por sus comentarios. Y entonces, cerrando este momento, paso a mi compañera, a la brillante Majo Centurión. Es eh, una persona muy comprometida y es un gusto para mí presentarle porque además de ser comunicadora, eh, nos va a conducir hoy en todo lo que va a ser nos vamos a ir complementando, pero va a presentarle sobre todo a José de Pablo y va a estar en toda esta primera parte, así es que Majo, si querés, ya entonces queda contigo esta siguiente parte del encuentro. Y gracias a todos y todas por estar. Majo. Muchas gracias, Jenny, a cada uno, a cada una, por estar esta tarde aquí en sintonía con la oración de Jorge. Seguimos conectados con el Espíritu. No es coincidencia que estemos esta tarde aquí. Miriam me pidió que pueda presentarle a nuestro invitado de este último encuentro de la escuelita. Pensaba que es llamativo cómo Miriam dejó todo preparado de este último encuentro y tan presente le tenemos hoy, que de seguro ella también nos está teniendo presente ya camino a la asamblea en su vuelo hacia México. La asamblea que comienza mañana en la Basílica de Guadalupe, también le encomendamos a ella. Y sin más palabras, iniciamos este encuentro con nuestro invitado de lujo, José de Pablo, viceasistente eclesiástico mundial, nació en España, completó la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia de Comillas y realizó la licenciatura en Teología en el Milton Institute de Dublín. Tiene un máster en periodismo. Los últimos 7 años estuvo viviendo en Bruselas, trabajando como asistente socio del presidente de la Conferencia de Provinciales de Europa. Con anterioridad, José ha trabajado en España en educación y pastoral con los jóvenes. Maneja muy bien el español, el inglés y en menor medida el francés. El padre José comenzó su responsabilidad como viceasistente eclesiástico mundial a partir del 1 de septiembre del 2020 y desarrolla su misión viviendo y colaborando en el santuario de la Santa Cova de San Ignacio en Manresa, España. Bienvenido, Padre José de Pablo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos contigo. Gracias. Muchas gracias, Majo. Y gracias a Miriam, a Jenny, a la oración que Jorge nos ha preparado y a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Es una ilusión grande ver que ya llegamos a los 40, según en los numeritos de ahí, pero en el corazón todavía somos muchos más porque somos una comunidad mundial, ¿no? Como les decía al principio cuando nos íbamos conectando, ya no vivo en Manresa, sino que ahora vivo en Salamanca por necesidades de la pandemia, porque aquí hubo muchas bajas en esta comunidad y entonces mi provincial me pidió que viniera a vivir aquí. Y lo bueno de ser el viceasistente eclesiástico mundial es que puedo vivir en cualquier lado del mundo. Eso también va conmigo, llevándolo de un sitio para otro. Y el lujo, pues que nos quejamos de tener que estar en pantalla, pero esto nos ha ayudado a estar mucho más conectados de lo que estábamos antes, ¿no? Yo creo que es una suerte. Aunque cuando lleguemos a vernos en una asamblea presencial tendremos que tocarnos la cara para decir somos reales, no somos virtuales, estamos aquí unos con otros. Pero bueno, siéntanse abrazados y queridos, aunque sea desde el otro lado del charco. Y aquí además es de noche, o sea, aquí son las 10 de la noche. Bueno, ahora ya casi las 11. Y bueno, pues espero no dormirme yo y no dormirles a ustedes. Así es que eso es el plan. Y bueno, me toca clausurar este año de escuela de formación, escuelita, que todos llevamos en el corazón porque, pues bueno, es un gran esfuerzo que hacen por unir tantas voces. Yo cuando veo los anteriores ponentes solo espero no estropearlo, sino mantener un poquito el nivel, si es que llego, y poder compartir pues lo que me han pedido que comparta, que es sobre el año ignaciano. Y bueno, pues si con esto, y gracias a la oración que decía Jorge, pues profundizamos un poco más en nuestra espiritualidad, una espiritualidad que nos ha ayudado a conocer a Dios y a seguir las huellas de San Ignacio, pues bienvenido sea. Así es que
sin más, pues vamos a comenzar. Me he dado cuenta antes de cuando yo pongo la pantalla no les veo, así es que por favor griten o lo que sea para que les oiga si algo no se oye bien o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, voy a compartir mi presentación. Supongo que lo están viendo. Si yo hago así... Ah, mira, ahora ya podría yo pasarlo viéndolo. Bueno, creo que sí que puedo. A ver. Sí, se ve ahí. Está. Sí, pero no lo puedo ir pasando, no me hace caso al... A ver ahora. No me pasa la diapositiva, así es que lo voy a tener que poner de la otra manera. Vale, ahora ya sí. Bueno, pues como decimos es la clausura de esta escuela de formación del 2021 y celebrando el año ignaciano lo que celebramos no es ni nacimiento ni muerte de una persona, sino estamos celebrando 500 años de una experiencia, de la conversión de San Ignacio. Por lo cual, si es una experiencia, nosotros estamos llamados a vivir esa misma experiencia, a tener nosotros, 500 años después, la misma experiencia o seguir los pasos de Ignacio para poderlo hacer en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Cosa que es todo un reto, primero para conocer lo que vivió Ignacio, porque en esa experiencia está el conocer a Dios, y segundo, para actualizarlo y hacerlo posible 500 años después desde la realidad de cada uno, desde lo que a cada uno Dios le llama y le va poniendo delante. Y lo que vamos a ver son las distintas situaciones en las vidas de San Ignacio en las cuales él fue tomando decisiones desde Dios y cómo eso le fue cambiando. Y cuando se empieza a hablar de la vida de alguien, pues lo primero son las fechas, ¿no? El nacimiento y la muerte. Yo sé que muchas cosas de estas las conocen, pero espero dar alguna perspectiva novedosa y espero bueno, pues que les resulte también ameno el volver a recordar todo lo que es la vida de San Ignacio. Si por años, pues vemos que nació en Loyola, en el norte de España, en el País Vasco, en 1491 y murió en Roma en el 556. Y esas son las ciudades por donde fue pasando, pero claro, una vida contada así simplemente en una S, pues no nos da cuenta de todo lo que pasó por dentro, ¿no? Y vamos a intentar entrar pues desde el comienzo, desde Loyola. Para todos nosotros es muy importante en nuestras familias. Bueno, pues su familia está unida a una casa torre que su abuelo alguna fechoría hizo y entonces fue castigado. Entonces los dos últimos pisos quitaron la piedra y solo les dejaron construir con ladrillo, porque la piedra era unas defensas, ahí había unos torreones que hacían de la casa un castillo, entonces se quedó en una casa torre y con menos defensas como era la parte de arriba de ladrillo. Pero San Ignacio ya la conoció así. Sus padres, miren que los españoles siempre tenemos unos apellidos muy largos. Bueno, pues el padre era Beltrán Yáñez de Oñaz y Loyola y la madre Marina Sáez de Licona y Balda. Pues esto, quien les habla es José de Pablo Martínez de Ubago, pues ya ni les cuento todo lo que viene aquí cuando se pasa lista. Pero simplemente, bueno, pues decir que estas dos personas que eran de familias importantes de la zona, pues vivían en esta casa y tuvieron un total de 13 hijos, de los cuales el más pequeño se llamaba Íñigo y era San Ignacio. Después, pero claro, cuando uno nace no es santo ni nada, simplemente ni siquiera se llamaba Ignacio. Así que todo lo que podemos decir es que tiene un futuro prometedor este chaval y que nació en 1491, pero muy pronto en su vida sucede un momento en 1507 en el que su madre muere. Y al morir su madre, pues poco después Íñigo es enviado a buscarse la vida en la corte de Arévalo. Entonces, desde ese mismo año de la muerte de su madre, es enviado, imaginen, desde una zona de valles verdes como es el País Vasco, a esta zona de Castilla, porque Arévalo estará pues como a unos 100, 200 kilómetros donde estoy yo ahora o menos. Y entonces esto es planicie, más bien seco
y caluroso en verano y en invierno un frío que ya está empezando a hacer. Y bueno, pues esto cambió completamente su vida y sus perspectivas. Y lo que hizo fue en Arévalo empezar a buscar cómo ganar en formación, cómo ir creciendo, pero en unos valores que podrían ser los de cualquiera de nosotros y los que hemos compartido en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Buscar nivel social, buscar fama, buscar riqueza y poder, honor y gloria. No es tanto que Ignacio fuera un soldado, sino que era más un cortesano, un caballero, querer buscar una formación muy global, tanto en letras como en armas, como en danza, en todo aquello que hiciera de él una persona perfecta para estar al servicio de un rey, al servicio de un noble, y progresando en esto, claro, que no siempre es compatible con otros valores y no siempre es compatible con pues, la riqueza con la pobreza, el poder con el servicio, la búsqueda del honor y la gloria con la humildad, la fama con el rechazo, el buscar posiciones sociales con la exclusión social. Mirar cómo esto en la vida de Ignacio, pues en este primer momento va creciendo en todo aquello que luego querrá ir decreciendo para justo invertir esta pirámide y darle la vuelta y entonces crecer precisamente en el lado que ahora queda a la derecha, por lo menos en mi pantalla. Y cómo esto luego pues, se verá en meditaciones de los ejercicios espirituales como dos banderas, donde la bandera de Jesús está en el lado de la humildad, del pobre, del humilde, del servicio y del rechazado y de la exclusión social, ¿no? Pero Ignacio en ese momento no se da cuenta. Ignacio, en este crecer en formación y como persona, pues lo que busca es pues, lo que buscaría cualquier persona de su entorno familiar, social, que es crecer en riqueza, poder, honor y gloria. Y bueno, pues en todo este tiempo no es solo Arévalo, se mueve a la corte en Valladolid, va hasta Toledo, empieza como a ir por todas las ciudades importantes ganando puntos para ir a estar más cerca de quien tiene más poder y más gloria, porque estos son cuestiones de ir teniendo las conexiones necesarias como para estar bien situado, para que cuando tengan que elegir a alguien para ser ascendido, tú estés en los primeros puestos. Pues esos primeros puestos le llevaron a Pamplona. Y en Pamplona, ciudad al norte, él estaba defendiendo la fortaleza de la ciudad frente al ataque de los franceses y resultó, bueno, pues lo que pasa en las guerras, que una bomba pues le pasó entre las piernas y le dejó seriamente y gravemente herido. Pensar cómo en este momento de su vida, si han oído la canción de La herida que ha hecho Cristóbal Fones, y pues la herida tarda mucho en cicatrizar, tarda mucho en hacerse algo útil. Y en este momento de la vida de San Ignacio, todo lo que tenemos es un despojo humano, pero un despojo reconocido incluso por sus propios enemigos, que son los que le ponen en una camilla, y 15 días después de esa batalla, en 1521, que fue el 20 de mayo, fue cuando le pasó esto, o sea que ya pasa el 500 aniversario, pero estamos en ese momento. Entonces, 15 días después, allá por junio, sus propios enemigos, en reconocimiento del valor que había puesto en la batalla, porque él no se quería rendir hasta que le dijeron, oye, que es que nos están ganando, y él quería seguir adelante hasta que llegó al cañonazo. Y sus propios enemigos se convirtieron en camilleros, también como una experiencia de que a veces quienes pensamos que menos nos pueden ayudar, pues son los que ayudan. Y este cañonazo es una experiencia que nosotros también, 500 años después, hemos podido experimentar en la vida, ¿no? Ahora están sacando desde la curia de los jesuitas en Roma una serie de vídeos, tanto de jesuitas como laicos, como religiosas, sobre los de cannonball moments, ¿no? De los momentos de cañonazo, esos momentos que nos han cambiado la vida, que nos han hecho de repente darnos cuenta que había algo más allá de esos esquemas fijos que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, pues la pregunta sería, en esas heridas, en ese cañonazo, ¿cómo también nosotros hemos tenido esos momentos
Y como ya les explicaba en otra de mis intervenciones en la escuelita de formación, lo que San Ignacio vivió en 1521 se puede parecer mucho a lo que nosotros vivimos ahora con la pandemia, ¿no? No me voy a extender mucho, pero simplemente recordar que para San Ignacio ese momento fue quedarse detenido, todos sus planes se quedaron desprogramados, tuvo que cambiar toda la agenda, se quedó como confinado, como completamente adiós a todos los planes de ser el caballero que había soñado. Reconoció su vulnerabilidad cuando creemos que nada nos puede hacer ni nadie nos puede hacer daño, pues de repente una pierna se ha quedado colgando y destrozada por una bala de cañón. No valen ya todas las agendas que tenía, todos los currículums que tenía empezados, y se siente al límite de sus fuerzas y de sus ganas de vivir. Y esto, de alguna manera, en nuestro mundo y en nuestro tiempo, es lo mismo que hemos vivido, pero en vez de una bala de cañón es una especie de esfera mucho más pequeñita, que es un virus, donde también nos ha dejado confinados, nos ha hecho descubrir lo vulnerables que somos, incluso a una amenaza tan diminuta, pero que se ha convertido en global. Cómo todas nuestras reuniones han pasado a segundo plano o a virtual, o se han desconvocado o se han aplazado, y toda la vida ha quedado que ver a un familiar resulta un regalo mucho mayor que antes, porque por fin podemos vernos después de mucho tiempo o podemos comunicarnos, pero se nos ha desprogramado, como cuando se desprograma un ordenador o un aparato electrodoméstico, ¿no? Que parece que ya no sirve para nada. Bueno, pues ahí nos hemos quedado en ese momento de shock, y nos hemos visto al límite de nuestra ciencia, al límite de nuestros hospitales, al límite de nuestros sistemas educativos, al límite de las relaciones entre unos y otros, porque nos ha vencido el miedo en muchas ocasiones. Bueno, pues cada uno en su tiempo y en su espacio vive estos momentos de cañonazo, ¿no? Estos momentos donde toda la vida se pone patas arriba y donde hay que volver otra vez a empezar desde lo más básico. Y para San Ignacio fue empezar a caminar, pero incluso desde momentos cuando ya en Loyola ya estaba casi al borde de la muerte. Pues una primera pregunta para hoy sería si has tenido alguna experiencia de cañonazo en tu vida, ¿no? Y espero que, por un lado, no lo deseo a nadie porque es brutal, pero por otro lado, sé por experiencia que con estos cañonazos se crece y con estos cañonazos se abren oportunidades nuevas, y que es un espacio donde, bueno, pues se da el crecimiento, ¿no? Uno aprende a valorar su capacidad de estudiar la primera vez que le suspenden una asignatura. Bueno, pues cuando la vida queda suspendida y cuando queda en el aire, pues es cuando también aprendemos el valor de la vida, ¿no? Y cuando nuestra fe vuelven las preguntas sobre el sentido con toda la fuerza, pues nos hacemos mucho más vulnerables a preguntarnos por qué estamos aquí, a quién servimos con nuestra vida, quién es Dios para nosotros, dónde está la felicidad y qué se puede esperar de lo que hacemos por el mundo. Pues así llega Ignacio a Loyola, completamente destrozado, y es un proceso lento de maduración que dura exactamente 9 meses, desde que llega a Loyola hasta que partirá. En esos 9 meses es como un embarazo donde lo que se está gestando es un nuevo Íñigo de Loyola, una nueva persona capaz de diferenciar lo que le pasa por dentro, que ya no es lo mismo que le pasaba en Arévalo, no es lo mismo que le pasaba en la corte, sino que empieza a descubrir el mundo de sus afectos y de sus sentimientos. Quizás había estado demasiado sordo y el cañonazo destaponó sus oídos, más que taponarlos. Le dio la capacidad de escucharse por dentro y de ver en todas sus actividades qué es lo que le daba profunda alegría y qué es lo que le da una alegría menos duradera. Y como no tenía mucho dónde ir, porque teniendo la pierna mal, pues se dedicó y ya que no podía mirar hacia afuera, más que desde esa ventana, de mirar lejos, pues fue tiempo para él de mirar hacia adentro, de poder ponerle palabras a lo que estaba sintiendo, incluso cuando al principio, bueno, pues estuvo muy al borde de la muerte, ¿no?
Ignacio tuvo que buscar una nueva paz interior. Si antes le daba paz el conseguir logros, el conseguir prebendas, el conseguir dineros, el conseguir situación social, pues ahora tenía que buscar qué era lo que le daba paz interior. Y descubrió que esa paz también se la podía dar Dios. Y era un tiempo a la vez para mirar de cerca y mirar de lejos. Mirar de cerca viendo su situación completamente destrozada, con una pierna que se operó 2 veces porque quería seguir teniendo buenos andares y no que le quedase un hueso descolocado que le hacía feo y deforme, pues incluso se operó 2 veces. Pero a la vez, cuando llegó a la ventana y podía mirar un cielo estrellado, encontraba especial consolación. Todavía no distinguía consolación y desolación, pero sí consuelo, sí alegría, sí paz, ¿no? Y desde ahí podía soñar posibilidades, podía entrar en contacto con sus deseos más profundos y pudo descubrir así que era lo que le hacía feliz, pero por más tiempo, que le hacía feliz por, porque le tocaba más profundamente que otras alegrías. Claramente se ven entre su vida anterior, ese caballero cortesano que quería ser, soldado, y por otro lado, pues empezó a ver la posibilidad de seguir a Jesús como un peregrino. Y entonces, imaginándose las dos cosas, era feliz, pero descubrió que la felicidad siendo peregrino, siendo entregado a Dios, siguiendo a Cristo, esa felicidad le duraba más que la otra. Y tuvo que ver en esto las lecturas que pudo hacer de vidas de santos y de la vida de Cristo. Y en ese tiempo de 9 meses, Ignacio fue descubriendo posibilidades, internalizando, mirando hacia adentro, deseando cosas nuevas y empezando a actuar en una línea que los propios de su casa decían que se había vuelto loco. Y entonces estaban muy preocupados por él, por ver el camino que le estaba llevando, pues esos descubrimientos, esos momentos de paz, ese mirar hacia adentro, ese ponerse delante de Dios desde los deseos. Pues es una cosa que nosotros también podemos hacer en este tiempo. Cuando nos ha llegado el tiempo de pandemia, pues nos hemos podido quedar simplemente encerrados y tristes y deprimidos, o hemos sido capaces de abrir caminos, aunque sean informáticos o digitales, utilizar este tiempo también para internalizar. Había mucha gente que se ha conectado a hacer ejercicios online, retiros, a empezar nuevas maneras de mirar hacia adentro cuando no se puede salir hacia afuera, de desear cambios en la vida, de desear el poder llegar a más. Es decir, basta que no nos dejen salir de casa para que pensemos, el día que salga voy a hacer de todo. Eso es como cuando cuando era estudiante, yo me hacía una lista de las cosas que haría cuando terminase los exámenes, ¿no? Pues era la manera de desear y por otro lado, pues ya quedaba escrito en un papel y no me distraía más. Pero necesitamos ese tiempo para soñarnos de otra manera, para pensar que podemos crear posibilidades incluso con lo que nos parece que está cerrado, dado, entregado. Y quien le abrió ese paso a Ignacio fue Dios. Ignacio fue dejándose llevar por Dios. Por eso le llamamos a esto conversión, que es descubrir la mirada de Dios sobre nuestra vida de otra manera. Ignacio era creyente antes del cañonazo. Ignacio, antes de la batalla de Pamplona, se confesó como se confesaban entonces los soldados, que era contándole sus pecados a un compañero de armas, a otro soldado, y él era un hombre de fe. Lo que pasa es que su fe estaba muy condicionada por el nivel social, porque era la manera de estar con su grupo de referencia, y no estaba en conflicto, era una fe poco conflictiva. Sin embargo, en el momento del batacazo, del cañonazo, pues su fe se convierte en algo que es mucho más central, y convertirse es redescubrir a Dios, por lo cual no es un esfuerzo que haya hecho Ignacio, preguntándose ¿y ahora qué hago?, sino que es una luz que viene de Dios y que le va iluminando la respuesta a esa pregunta. Y en esa respuesta es donde el juego entre los sentimientos
que más paz me dan, más vida, más felicidad me dan, es ahí donde Ignacio va descubriendo que está Dios. Y al principio esto es de manera muy, pues de mucho sentimiento y de poca profundidad, y va a necesitar profundizarlo más. Pero esta es la experiencia básica de conversión a la que estamos llamados en el año ignaciano. El año ignaciano, como decía, es recordar una experiencia para que nosotros también podamos tenerla. Y es la experiencia de conversión. El padre Arturo Sosa, en su carta sobre el año ignaciano, nos dice que permitamos al Señor obrar nuestra conversión inspirados en la experiencia personal de Ignacio. Nosotros no seguimos a San Ignacio, seguimos a Jesús de Nazaret, y esa experiencia personal de Ignacio es la que nos puede llevar a nuestro redescubrimiento personal de Dios. Por lo cual, no es tanto saber qué hizo San Ignacio, sino desear experimentar, vivir nosotros lo mismo y ponernos a la luz de ese espíritu que nos va a llenar siempre, nos va a acompañar siempre, como le acompaña a San Ignacio, aunque haya momentos en los que no se vea. Cada uno de nosotros va a tener que iluminar su vida para ver dónde y cómo es posible esta conversión. Y es un cambio del corazón. Convertirse es redescubrir a Dios desde el corazón. No nos valdría una conversión intelectual, solo desde la cabeza, o profesional, sino que es desde el corazón, desde donde podemos realmente, desde los afectos, como le pasó a San Ignacio, poner cambios que nuestra vida la hagan tomar una ruta diferente. Y es una conversión que puede ser en muchos niveles, una conversión a redescubrir a los pobres y ayudarlos y estar cerca y sentirnos parte de ellos. Puede ser una conversión a la ecología, una conversión donde ya no me da igual cómo uso las cosas y qué procesos tienen las cosas que utilizo en los países y en las personas, porque quiero en mi vida valorar y festejar la creación de Dios y cuidarla. Pues una conversión a la Iglesia. Tantas veces que se oyen desde los propios cristianos críticas a la Iglesia, pues el Papa tendría que hacer esto, pues los obispos tendrían que hacer lo otro. Pues una conversión a la comunidad, a cuidar a los más débiles, a querer a las estructuras de la Iglesia, ¿no? Con nuestra santidad y nuestra miseria y pecado, ¿no? Pero un convertirse al sentir con la Iglesia. Esto también puede ser fruto de este año. Una conversión a la diversidad, a que el ser humano me hable desde su cultura, desde su género, desde su formación o desinformación, desde otra cultura diferente, otra religión diferente. Cómo estar abierto de corazón, como Jesús lo estuvo, a la diversidad de personas, lugares, tiempos, aquello que me rodea. Cómo seguir a Dios y sentir a Dios con el corazón no depende de nuestros esquemas, sino que Dios se ha hecho presente en cada ser humano. Una conversión a la paz, porque el cristiano también vive desde la no violencia, vive desde el no conformarse en los conflictos, vive desde el hacer de su vida una agencia de paz para otros. Y en el fondo es una conversión a la verdad, a la de uno mismo y a la del mundo, pero no siendo guardianes de la verdad, porque así no se nos ha dado la verdad, sino testigos de la verdad, testigos de lo que nos hace profundamente humanos y felices, que es seguir a Jesús de Nazaret. Pues esa sería otra pregunta para este momento. ¿Cuál es la conversión que yo necesito? Como Ignacio necesitó la suya, pues ¿cuál es la conversión que yo necesito en este tiempo que me toca vivir ahora, 500 años después de la conversión de San Ignacio? Porque si seguimos viendo la vida de San Ignacio, ya en 1522, al principio, ya sale de Loyola y quiere ser un peregrino. Y ese primer paso es salir de sus zonas de seguridad, salir de esa casa torre familiar donde su cuñada cuidaba de él, donde tenía todo lo que necesitaba, y salir y ponerse a la intemperie, y salirse, y aunque en un principio pues eso, él iba en una mula y bien vestido y bien armado, bueno, pues todo eso lo fue dejando por el camino, llegó a Montserrat y él veía que
como nosotros, que cuando tomamos una decisión y queremos seguir un camino, hay que ir dejando aquello que no nos permite avanzar. Entonces, cuando decidimos que nos queremos convertir, que en algo queremos, que se nos note que seguimos al Señor, aquí toman muchísima importancia las pequeñas decisiones, porque es ahí donde se confirman las grandes opciones. Yo no puedo tener una opción preferencial por los pobres si eso no se nota de alguna manera en los detalles de mi vida o por el planeta, si no se nota en que pues, consumo de una manera distinta. Bueno, pues ahí sería también cuestión de irse preguntando cuáles son los pequeños pasos que demuestran una conversión o mi conversión. ¿Por dónde me tira Dios? ¿Qué camino me enseña y me ilumina? Y San Ignacio, esos pequeños gestos, pues fue dejar la espada a los pies de Nuestra Señora de Montserrat en el monasterio y empezar a acompañarse con un monje allí, empezar a cambiar sus vestidos ricos por dárselos a un pobre y vestirse de saco. Bueno, pequeños gestos, pero que hacen visible una decisión verdadera. Y de ahí, pues pasó de Montserrat a Manresa. Si San Ignacio dejó su espada ante la Virgen de Montserrat para seguir a Jesús, ¿qué estamos dispuestos a dejar cuando tenemos un deseo profundo? Pues estas preguntas nos vienen en muchos momentos en la vida. Esto no es cuestión de un momento, ¿no? Si yo quiero cuidar a una persona mayor en mi familia, bueno, pues ¿qué estoy dispuesto a dejar? Si yo quiero tener hijos, ¿qué estoy dispuesto a dejar? De mi libertad, de mi tiempo, de mi nivel económico. 20.000 cosas de nuestras decisiones tienen que estar unidas a grandes decisiones, ¿no? Si yo quiero seguir al Señor, ¿cómo puedo demostrar esto en mi vida? Y no es cuestión de hacer mucho, sino que realmente salga del sentimiento estos gestos como le salió a San Ignacio. Y de ahí llegó a Manresa. Y Manresa es una experiencia muy difícil de situar solamente con un color, ¿no? Está llena de matices, aunque haya muchos momentos muy oscuros. Manresa, y eso el año pasado cuando yo viví allí, para mí fue un descubrimiento de lo que supuso la experiencia a San Ignacio de encuentro y profundización con Dios, ¿no? Todo lo que había vivido en Loyola eran como los caramelitos iniciales de la relación con Dios, como cuando uno empieza a ir de retiro y conoce CBX y todo parece que es muy fácil y sonríe, y luego llegan los momentos difíciles de la vida, de la comunidad, los personales, y hay que mantener las opciones y recrearlas, ¿no? Hacerlas de nuevo. Bueno, pues eso fue Manresa para San Ignacio. Fue un momento en el que él necesitaba profundizar en su experiencia de Dios, en lo que había sentido en Loyola, y quería separarse completamente de esa vida que había vivido hasta el cañonazo de Pamplona. Pero al mirar toda su vida anterior y todos los pecados que había cometido y lo malo que había sido, pues se quedó en un bucle en el cual le parecía que sus pecados eran más grandes que la misericordia de Dios. Estaba centrado todavía en su yo, en su... si antes quería ganar honra por todas las hazañas, pues ahora sus hazañas eran casi sus propios pecados, ¿no? Y no le dejaban ver a Dios y no le dejaban ver la propia misericordia de Dios, ¿no? Y esto le llevó a una gran crisis porque pensaba que con su esfuerzo de horas de oración, de ejercicios espirituales diríamos hoy, pero de penitencia, de si los santos hicieron esto yo tengo que hacerlo más, él pensó que con eso ya se ganaba el favor de Dios, y Dios no es alguien que se compre con oraciones. A Dios no le podemos manipular. Y Dios esperó hasta que llegó el momento de mostrarle un camino nuevo, y ese camino de esa vela encendida, el discernimiento, de poder ver dónde está la luz de Dios en nuestra vida, siendo Dios el protagonista y siendo Dios quien a partir de ese momento llevó el bastón de peregrino de San Ignacio. Ya no era él quien guiaba con el bastón por dónde ir, sino que ese bastón estaba en manos de Dios. Ya no eran sus pecados lo más importante, sino que lo más importante era la misericordia infinita de Dios. Y esto le hizo salir de la crisis y le hizo tomar nuevos caminos. Visto de otra manera, Manresa
Ahí está San Ignacio al borde del río Cardoner, y las etapas en San Ignacio llegó a Manresa el 25 de marzo de 1522, todavía no hace los 500 años. Y allí pues empezó con un activismo brutal, no vivía dentro de la ciudad, sino en un hospital de pobres que estaba fuera de los muros de la ciudad, y se retiraba a una cueva que está pues ahí enfrente, justo en está muy bien hecho el dibujo porque perfectamente se ve donde termina la mirada de Ignacio, y en medio estaría la cueva. Y esa cueva era un lugar de oración para él, de donde podía tener intimidad con Dios, donde podía seguir sus penitencias, escribir lo que luego serán los ejercicios espirituales, todos sus apuntes de lo que estaba viviendo. Pero ese activismo, el querer estar rezando lo más posible, ayudando lo más posible, pues le llevó a una crisis enorme cuando vio que no se podía quitar de encima todo el dolor de sus pecados pasados. Y esa crisis pues le rompió en todos los niveles, psicológico, físico, emocional, como quien se quema, un burnt out, que dirían en inglés, ¿no? Completamente quemado. Y se quedó quemado tanto que en Manresa hay un oratorio en la reconstrucción del hospital donde vivió San Ignacio, que la gente de allí lo llama el rapto como si hubiera tenido un rapto místico San Ignacio. Pero yo estoy convencido de lo que tuvo fue un coma, o sea que el pobre estuvo durante 8 días sin poder moverse de la crisis tan profunda que tenía, ¿no? ¿Y cómo salió de esa crisis? Pues fue gracias al acompañamiento espiritual, tanto de los curas de la SEU, que era esa iglesia grande que se ve ahí en el promontorio, de Montserrat también, o sea, el acompañamiento espiritual, el empezar a mirar la creación de otra manera, imaginarse cómo Dios estaba creando, y el poner por delante la misericordia de Dios. Y eso lo hizo con el discernimiento, o sea, fue una manera de ir viendo qué era lo que le daba verdadera consolación, y que esa causa de alegría ya no estaba tanto dentro de él, sino fuera de él, que era ese Señor que sale al encuentro. Y la experiencia de la iluminación, la ilustración del Cardoner, el Cardoner es el río que pasa por ahí abajo, es un momento donde a Ignacio le cuadran todas las cosas. De repente es como si en su cabeza y en su corazón y en su mente y en su espíritu de repente lo entiende todo. Y hasta el final de su vida estuvo diciendo, San Ignacio decía que todo lo agradecía gracias a ese negocio de Manresa, y ese negocio es un negocio espiritual que fue el que Dios pues le ayudó a comprender que su misericordia estaba por encima de todo, que era posible el contemplar el mundo desde el amor para dar amor. En Manresa están de los ejercicios espirituales las bases para la contemplación de la encarnación, para la contemplación para alcanzar amor, las dos banderas, los binarios. O sea, gran parte de lo que son el corazón de los ejercicios espirituales de San Ignacio tienen que ver con cómo vivió esos 11 meses en Manresa San Ignacio. Porque allí es cuando se dio de bruces como el choque entre las dos banderas, ¿no? Entre los dos ejércitos de las dos banderas. O cuando reconoció, y son los textos más parecidos a lo medieval, la llamada del rey temporal y el rey eternal, la meditación de la encarnación como si presente me hallase, y el nacimiento, el quererse poner esclavito indigno a los pies del niño Jesús en Belén, pues esa era su Belén, era su cueva, ¿no? Bueno, pues esas partes que hemos rezado tantas veces de los ejercicios espirituales, allí en Manresa se toca, se palpa, por aquí pasó y esta es la experiencia que tuvo, ¿no? Bueno, pues, y es precioso ver cómo de esa confirmación y de esa experiencia personal de Ignacio seguimos viviendo nosotros 500 años después. Pues ojalá que Dios nos dé salud para poder vivir desde el discernimiento y desde el pedirle a Dios la confirmación en cada una de nuestras crisis. Si nuestra pregunta en el 2022 sería, ¿qué nos pasa en nuestra vida espiritual? Y me acuerdo que cuando hablábamos de los signos de los tiempos, hablábamos de una vida espiritual tanto desde lo personal como la vida espiritual de nuestra familia, de nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro mundo. Hay una vida espiritual en el mundo
y nosotros a veces ni nos enteramos. En el mundo hay consolaciones y desolaciones. Bueno, pues quizás también sería un momento en ese convertirse a la diversidad, pues ver qué nos da consuelo y qué nos aleja de Dios en este mundo, ¿no? Y todas estas maneras de entender la vida espiritual son como una incluye a la otra, ¿no? La persona está incluida dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, dentro del mundo. Pues que no dejemos ningún espacio sin darle pie a reconocer a Dios, a mirar a Dios de otra manera, que esa es la conversión. Y San Ignacio, cuando pasa por estos momentos de discernimiento y ya cuando ya ha salido de la crisis en Manresa, viene la pregunta de ¿y ahora qué? Pues en su caso se convirtió en ir a Jerusalén. Salió de Manresa, cogió un barco en Barcelona, que le llevó hasta Italia, cruzó Italia, fue hasta Venecia y desde Venecia a Jerusalén. Y en Jerusalén, pues él quería quedarse ahí toda la vida, vivir como Jesús y los apóstoles, para siempre. Y sin embargo, lo que se encontró es que no se podía quedar en Tierra Santa, de ahí los soldados lo llevaron preso y San Ignacio fuera de aquí, o Ignacio, no te puedes quedar como peregrino por orden de riesgo de excomunión que tenían. Los franciscanos podían excomulgar a aquel que no seguía las órdenes porque eran órdenes del Papa. Y San Ignacio vuelve a preguntarse, ¿y ahora qué? Y en ese ¿y ahora qué? Pues vuelve a Barcelona y su discernimiento le lleva a ver que si quería hablar de Dios, tenía que empezar a estudiar. Si quería llevar la vida que había llevado en Manresa, pero con sentido, y que ya no podía llevar en Tierra Santa, tenía que empezar de nuevo, aprendiendo y estudiando, y a la vez mendigando y ayudando. Y esta decisión no es fácil, y todos hemos pasado por momentos sabiendo lo que nos cuestan los estudios o lo que nos cuesta cuando nos metemos en un trabajo a fondo, lo difícil que es buscarse los medios para vivir, ¿no? Entonces, mendigar, ayudar, a la vez de aprender a estudiar, ese binomio en Ignacio se dio desde muy pronto después de su conversión. Y lo que pide de nosotros es una conversión continua. Hay un jesuita especialista en San Ignacio, que es Josep María Rambla, que tiene un artículo precioso que lo que dice es que la conversión de San Ignacio no fue un momento, no fue el cañonazo, Loyola y Manresa, sino que es una continua conversión que en el fondo es toda la vida dedicada a ver qué es lo que Dios quería de él. Y cuando llegan momentos de cambio de planes, como el de Jerusalén, volverse a preguntar en ese ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y esa pregunta la vamos respondiendo de distintas maneras a lo largo de la vida. Y no hay espacios seguros, ¿eh? Eso sí lo puedo decir, sino que en este conocer a Dios vamos pasando por muchas etapas y muchos caminos. Y la cosa es mantener esa luz del discernimiento encendida, esa luz de ir conociendo a Dios cada vez más y mejor. Y de Barcelona, cuando ya tiene los básicos de latín aprendidos, pues empieza a ir a la universidad. Primero va a Alcalá y luego viene aquí a Salamanca, donde estuvo muy pocos meses. Cualquier estudiante de cualquier colegio que le habléis de San Ignacio, ni se os ocurra decir que era un buen estudiante, por lo menos en esta etapa universitaria. En Salamanca y en Alcalá estuvo más o menos un año en cada sitio y no pasó ni una sola asignatura. O sea que cuando queramos poner a San Ignacio de ejemplo unas cosas, pero no de lo que no es. Y en Salamanca y en Alcalá lo que él quería, además de estar en la universidad, era buscar compañeros. Pero buscando compañeros lo que encontró fue problemas con la Inquisición, que no le dejaban hablar de Dios sin tener la titulación terminada, que pensaban de él que estaba como de estos que hablan mucho del Espíritu Santo y que como si estuviera un iluminado, como si estuviera loco, vamos, y sin doctrina. Y entonces, pues, San Ignacio lo que fue viendo es que, primero, no solo lo vio, sino que también le llevaron preso aquí en Salamanca, se sabe el sitio donde estuvo preso, aunque los dominicos dicen que no, y entonces, poco a poco, pues lo fueron echando de aquí y decidió ir
que es una manera de no negarse, porque claro, si tú vas buscando compañeros y no los tienes, lo que va a surgir de nuevo es la pregunta, ¿y ahora qué? Y la respuesta a esta pregunta suponía un viaje muy largo, suponía seguir, darle más importancia a ese deseo del corazón de seguir a Jesús, que al quedarse en su propio país, que el seguir, conformarse con lo que aquí las autoridades le decían, y supuso irse a París. Y ahí sí que ya comienza otra vida nueva, y esta vez con amigos en el Señor. Llega a París en 1528 y en el colegio mayor en el que está coincide en la misma habitación con dos jóvenes, uno se llama Francisco de Javier y el otro Pedro Fabro. Pues estos dos, junto con otros compañeros, fueron los primeros amigos en el Señor, que es como los describe San Ignacio un poco más adelante en la vida, ¿no? Y qué importante es tener amigos en el Señor, no solo amigos, sino alguien con quien puedes compartir lo que Dios va haciendo en tu vida y lo que Dios va haciendo en tu familia, en tu gente, en tu comunidad. ¿Cuántas conversaciones espirituales nos perdemos porque simplemente nos quedamos en ser amigos y no nos damos la oportunidad y el gozo de poder ser amigos en el Señor, que es incluir a Dios en nuestras experiencias de vida y sobre todo en las más bonitas y de amistad, ¿no? Bueno, pues ese ser amigos en el Señor en París, que empezaba desde lo más cotidiano de compartir una habitación en un colegio mayor, pues llevó a estos primeros compañeros a el 15 de mayo, creo, del año 1534 en hacer los primeros, un voto de castidad, y solo uno de ellos era sacerdote. Y bueno, pues así que lo celebraron juntos por seguir a Jesús como amigos en el Señor. Y de ahí pues salió el primer grupo de los primeros compañeros que todavía ni habían fundado los jesuitas ni nada así, sino que eran aquellos que habían coincidido en esas conversaciones con Ignacio sobre, sobre Dios y habían empezado a hacer los mismos ejercicios espirituales que San Ignacio hizo en Manresa, aquellas contemplaciones y meditaciones que Ignacio les iba diciendo. Bueno, pues este primer grupo hicieron que ya la pregunta por el ¿y ahora qué? Ya no era una pregunta de uno solo, sino que era una pregunta de un grupo de 9 compañeros, que el discernimiento ya deja de ser un discernimiento individual para convertirse en un discernimiento en común. Y este es un paso también que nosotros en nuestra vida damos. De repente ya no nos vale simplemente decidir o discernir por nosotros mismos, y decidir y discernir no es lo mismo, sino que tenemos que discernir con otros, en familia, en comunidad, en equipo, en el trabajo. El discernimiento es algo que abarca a más que uno solo. Y la experiencia da que a veces uno solo se equivoca y con la comunidad tenemos ahí una amistad con Dios mucho más fuerte, ¿no? Y que nos ayuda realmente a tomar decisiones. Ese ¿y ahora qué? Que se había preguntado Ignacio solo desde Manresa, en Jerusalén, a la vuelta, en Barcelona, en Salamanca, en Alcalá, pues ahora ya en París se convierte en un ¿y ahora qué? Como amigos en el Señor. Y se convierte en el deseo de juntos, su ¿y ahora qué? Es, pues nos vamos a ir a Jerusalén y vamos a vivir como Jesús y los apóstoles. Ese es el fruto de su discernimiento. Sin embargo, para ello tenían que ir primero a Venecia, y de París salen en grupos de 2 o 3, salen hacia Venecia. San Ignacio está mal de salud, pasa por Loyola, vuelve a su tierra natal, de ahí va por Valencia otra vez, cruza Italia, y a Italia llega hasta Venecia, y ahí se encuentran los compañeros y deciden eso, que están esperando el barco para ir a Tierra Santa. Y con eso estamos ya cuando se juntan en Venecia en el año de 1536. ¿Qué sucedió ese año? Mirad, todos estaban deseando irse a Tierra Santa y estaban esperando un barco. Pero justo en ese año fue el único año de todo el siglo XVI que no salió ningún barco desde Venecia hasta Jerusalén, hasta Tierra Santa.
¿Por qué? Porque había mucho miedo a los turcos, había muchos piratas en el Mediterráneo, y ese fue el único año que no salió ningún barco. Casualidad, providencia, Dios dirá, pero ahí está. Y entonces ellos habían dicho, bueno, pues si nosotros estamos esperando un barco durante un año, pero si pasa un año y no ha pasado el barco, hay que tomar una decisión nueva. En ese tiempo es un tiempo que a los jesuitas nos trae muy buenos recuerdos, porque es un tiempo de comunidad, de asistir a los pobres, de fortalecer esa amistad que tenían en el Señor, ¿no? Ya habían dejado atrás la etapa de estudios, se ordenaron sacerdotes allí en Venecia y fueron diciendo sus primeras misas, pero San Ignacio no dijo su primera misa porque estaba esperando poderla decir en Jerusalén. Y sin embargo, pues pasó el año, no hubo barco, y de nuevo la pregunta, ¿y ahora qué? Pues la pregunta tuvo una respuesta que es, pues vamos a Roma y nos presentamos al Papa. Nos presentamos como quienes somos, que hemos estudiado, y que cuente con nosotros para lo que quiera. Si el Papa es el representante de Cristo en la tierra, que sea Cristo quien nos envíe. Y su discernimiento pues les llegó allí. Cuando se presentan ante el Papa, hay que decir que San Ignacio, que esperaba decir su primera misa en Tierra Santa y esperó y no pudo ir, dijo su primera misa en un altar de Santa María la Mayor, que es una de las basílicas de Roma, donde se dicen que se conserva una pajita del portal de Belén. Bueno, la cuestión está en que es un altar que ahora queda un poco escondido, pero se puede ir allí cuando se visita Roma y saber dónde celebró San Ignacio su primera misa, pues bueno, pues da devoción si alguna vez tenéis ocasión de ir por allí y ver cómo San Ignacio, cuando él en los ejercicios espirituales está diciendo como si presente me hallase, y especialmente en el momento del nacimiento de Jesús, él habla de hacerme yo pobrecito y esclavito indigno para poder estar cuidando las necesidades de la Sagrada Familia, pues en eso está demostrando su dulzura, y esa dulzura le quedó toda la vida cuando se hablaba de las cosas de Jesús. Bueno, total que con todo su equipaje llegan a Roma, se presentan ante el Papa, y ¿cuál es su sorpresa? Que el Papa dice, uy, qué bien me viene a mí este grupo con los mejores currículum en las mejores universidades, esto hay que mandarlos a que dé mucho fruto. Y entonces les da misiones y los manda enseguida por todo el mundo. Por lo cual, cuando ya les están mandando unos sitios a otros, surge la pregunta, ¿y ahora qué? What now? Se me ha quedado en inglés, que este lo tenía. ¿Y ahora qué? Y de nuevo el discernimiento. Y San Ignacio se queda en Roma el resto de su vida. Ellos fundan la Compañía de Jesús pronto y se unen muchísimos compañeros, casi llegan a 1000 antes de la muerte de San Ignacio, pero San Ignacio ya no se mueve más de Roma. Desde que llegó allí en el 38, y fundar la compañía suponía que todos se iban por ahí y a uno de los primeros compañeros, de esos amigos en el Señor, le hacían un voto de obediencia, y él se dedicaba a escribir las constituciones y mantener correspondencia con ellos, ¿no? Todos votaron a Ignacio, incluso se puede decir que se votó a sí mismo también, porque San Ignacio en su papeleta, que todavía se mantiene, dice que aquel que elija a mis compañeros, ese es el que yo doy mi voto, ¿no? Bueno, pues se quedó en Roma con una experiencia espiritual preciosa, que es las constituciones de la Compañía de Jesús, y él iba ayudando también, montando muchas asociaciones benéficas en Roma, ¿no? Como el Hogar de Santa Marta para mujeres con dificultades, y ya muy pronto, después de la muerte de San Ignacio, pero estamos hablando de 1580 por ahí, ya surgió los primeros sodalicios, que esos son los tatarabuelos de CVX. O sea, en 1563. San Ignacio muere en 1556, pues en 1563 ya nace el primer sodalicio, que sería como los tatarabuelos de CVX, ¿no? Y que luego vendrían las congregaciones marianas y luego vendrían ya CVX. O sea que desde el principio este querer ayudar con amigos en el Señor, formando comunidad, está presente tanto en la Compañía de Jesús los jesuitas como en las asociaciones de fieles que se iban formando alrededor de ellos, ¿no?
Entonces San Ignacio se convierte en ir dando estructura y dando institucionalización a la Compañía de Jesús, el pasar de ese carisma inicial de los amigos en el Señor a unos textos como son las Constituciones, y de ahí cartas que vayan a todo el mundo, pues hasta que ya en 1556, pues ya a la mayor gloria de Dios, San Ignacio ya entregó su alma. Y en este es un tiempo, bueno, pues que es un tiempo de gracia para la Iglesia, y por eso recordamos y seguimos las huellas de San Ignacio, ¿no? Todo este recorrido que hemos hecho. Como veis, lo importante no es San Ignacio. San Ignacio no es el centro de la historia. Lo que tenemos que ver y guardar en el corazón es que el centro de la historia siempre es Jesús, de la de San Ignacio y de la nuestra. Y seguimos a San Ignacio porque es un peregrino que nos ha enseñado un camino, que es nuestra espiritualidad, que nos ayuda a seguir a Jesús. Y en la medida en la que nos ayude, pues podemos ponerlo en práctica. Y cada vez que nos preguntamos en la vida como San Ignacio, ¿y ahora qué? El que le ha respondido es Jesús, diciendo cosas como ven y verás, sígueme, hoy me quedo en tu casa, como podemos ir viendo en todo el Evangelio. En San Ignacio hemos recibido de Jesús esta luz del discernimiento, esta luz de la vida espiritual, esta luz de la espiritualidad ignaciana, que no es más que una manera de seguir al Señor. Y este año es el año para reconocerlo y ver como Ignacio las cosas nuevas en Cristo, ver como Ignacio que desde Dios la vida tiene sentido, aunque a veces haya que dar muchas vueltas y sufrir cañonazos y cicatrizar heridas para encontrarlo. Pues esta luz ha pasado desde San Ignacio a través de mucha gente a lo largo de la historia y ha llegado hasta nosotros. Pues, y sigue dando e iluminando el mundo. Pues eso es lo que celebramos en este año ignaciano. Por eso es un año de compromiso y de gozo, sabiendo que pues esto está produciendo vida aquí y vida en el mundo. Pues esto es de agradecer y pedirle al Señor pues que cada uno de nosotros sigamos recibiendo esa luz y podamos seguir discerniendo como lo hizo San Ignacio en su conversión. Pues muchas gracias. Este es lo que yo quería deciros hoy. Por favor, aplausos. Aplausos. Qué maravillosa recorrida. Bueno, ahora te pido para... Hay un eco por ahí. Ahora mejor. Qué maravillosa recorrida, José Pablo. Bueno, creo que es el momento directo, así directo para que levanten las manos y hagamos, si te parece, José, un intercambio de comentarios y qué abundancia, qué generosidad y qué gusto, qué gusto. Es lo que primero te puedo decir mientras veo si alguien está levantando las manos. Vamos a pasar, como es una presentación de José, vamos a pasar la grabación de todo esto para que puedan compartir suficientemente y también va a estar alojado en el YouTube de la CBX Paraguay. Ahí hice algunos comentarios, excelente. Excelente exposición de la vida de San Ignacio. Gracias Alberto, Normi, una gran consolación, muchas gracias. Me encanta el tema de ¿y ahora qué? Sigue el discernimiento. Creo que es el que es lo que nos remarca, ¿verdad? Esa pregunta. A ver, ¿alguna manito por ahí levantada? ¿Y ahora qué? Excelente ponencia, dice María T. María Eugenia. A ver, ¿alguien más después de María Eugenia? Entonces así tenemos dos breves preguntas o comentarios y ahí Mercedes también dice, igual a mí me llama la pregunta, ¿y ahora qué?
Bueno, en principio tenemos una sola. Si me ayudan, estoy viendo solo María Eugenia. Bueno, solo brevemente porque es imposible decir todos los sentimientos que ha removido este recorrido de ese peregrino, ¿verdad? Y me sumo a todos los que se quedaron con él. ¿Y ahora qué? Porque así me siento también enfrentada cada día, es verdad. Y me llamó mucho porque yo vivía ahí junto a la cripta de Montmartre. Ahí mismo hice mi compromiso permanente con la CBX y es el 15 de agosto de Agosto, eso es. 1994, ¿verdad? Es uno de los pocos días que se abre la cripta para celebrar porque no está abierta todo el tiempo como lugar de culto. Pero entonces, pues les quiero decir, pues la emoción, lo de pensar en ese Manresa, lo de sentir grande que ese recorrido de Ignacio es un enorme regalo. Todos los que a raíz de haber hecho los ejercicios de San Ignacio, seguimos en nuestra vida sintiéndonos pues con esa desprogramados cada vez con el ahora, ¿qué? Porque siempre el Señor nos vuelve a desinstalar. Entonces, mil gracias por esta tarde haber podido compartir con ustedes este fin de curso. Les agradezco mucho y José de Pablo, pues también enormemente. Gracias, María Eugenia. Gracias, Eugenia. Tenemos a Boris, también Mimi y a ver, voy a abrir aquí la Mercedes. Sí, Mimi, Mercedes, también hay comentarios, no sé si estás quedando a ver, José, pero bueno, todos que resuelven la pregunta que nos remarcabas, y dice Patricia Flores, me gustaría que explique más a fondo el concepto de testigos de la verdad y no guardianes de la verdad. Y bueno, Francisco dice también, Francis dice, me siento interpelada con el ahora. Entonces, si te parece, recogemos esa pregunta, José, y escuchamos ahora dos intervenciones de Boris, Mercedes y Mimi. Entonces, después hacemos un retorno contigo, ¿te parece? Boris. Ok. ¿No iba a retomar la pregunta primero? Sí, pues eso entendí. Sí, Boris. Voy ahí. Okay. Adelante. La pregunta de testigos de la verdad y no guardianes de la verdad tiene mucho que ver con la fiesta que celebramos mañana, el Domingo de Cristo Rey. En ese diálogo que se da entre Jesús y Herodes, Poncio Pilato, ¿no? Y Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús no está tratando de convencer de ninguna verdad. Jesús solo tiene que ser testigo de la verdad, que es que Dios es Padre y que Dios está del lado de los que sufren y que Dios está amándonos a cada uno de nosotros. Ser testigos de la verdad es haber vivido ese amor y llevarlo al mundo. No nos hace falta defender un corpus de verdades, ¿no? Nadie tiene que defender que la Santísima Trinidad es uno y trino. Nadie tiene que defender, como en el pasado, que había que dar la vida por las verdades de la fe. Pues ahora lo que hay que hacer es demostrar con nuestra vida que tenemos una fe, que seguimos al Señor. Esa es la diferencia entre ser testigos y ser guardianes. El testigo ya le pueden hacer lo que sea, que nadie le va a quitar su experiencia. El guardián acaba utilizando todas las armas a su alcance para sentir que si yo no llevo esta bandera, otro la llevará detrás de mí. Me parecen como que son dos maneras de aproximarse a la verdad del amor de Dios, y creo que desde los sentimientos y desde lo que el mundo necesita, tenemos que ser más testigos con nuestras obras. El amor se pone más en obras que en palabras, como dice San Ignacio. Ser más testigos que guardianes. Ese sería un poco... Por eso es una conversión a la verdad, como convertirse a ese Dios que está en cada ser humano, ¿no? Y si lo unimos a las otras conversiones de las que hablaba, ¿no? Una conversión eclesial, ecológica, una conversión a la diversidad que hay en el mundo,
y una conversión a los pobres, pues desde ahí somos testigos de la verdad, del amor de Dios, del Evangelio. Eso es lo que quise decir con ello. Sí. Entonces Gracias. vendría Boris. Gracias, José, y gracias también a Patricia por ayudarnos ahí a apuntalar esa expresión que es muy necesaria. Vamos entonces, Boris. Sí, gracias. Bueno, primero, muchas gracias, José. La verdad siempre es muy rico escucharte y pues también desinstalarnos por el mensaje de Ignacio y de Jesús, ¿no? Y también muchas gracias, Paraguay, por esta oportunidad, este espacio, que realmente es también enriquecedor para todos. Pues yo creo que creo que para todos los que estamos aquí presentes, pues nos ha resonado mucho esa pregunta, ¿y ahora qué? Pero a mí me resonó en especial donde, ¿quién va a contestar esa pregunta? Y hay una lámina muy especial donde vemos, bueno, quien me la va a contestar es Jesús. Y donde me dice, ven y verás. O sea, es quien nos va a demostrar o nos va a mostrar esa respuesta, nos va a decir, bueno, sígueme. Y ahí es donde a mí me resuenan las parálisis, porque, ok, sí, voy a decirle sí, pero creo que es una gran tarea, personalmente es una gran tarea que tengo el poder irme quitando esas parálisis para poder escuchar esa respuesta que yo estoy preguntando y preguntando y preguntando, diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Pero tal vez soy yo el que no quiere escuchar la respuesta. Y creo que ahora me resonó muchísimo eso, ¿verdad? Que es a Jesús a quien le tengo que preguntar y estar en esa disposición de poder seguirlo y ver lo que Él tiene que mostrarme. Así que gracias por este espacio y gracias por este compartir. Gracias, Boris. Gracias a ti. Mercedes. Sí, aquí estoy. Pues creo que la pregunta es recurrente, ¿no? ¿Y ahora qué, no? A mí me interpeló mucho porque hace unos años, por una situación de salud un poco complicada, ¿sí? Yo dije, bueno, si estoy viva, por algo será, ¿no? ¿Y ahora qué toca por hacer, no? Entonces, y unos amigos jesuitas me decían constantemente, ¿no? Espérate, tranquila, va a aparecer, ¿no? Va a aparecer y tienes que quedarte tranquila. Como le tocó a Ignacio en un momento dado estarse tranquilo, ¿no? Pero a veces a uno le mueve un poco la impaciencia, ¿no? Pero nada más que quería compartir eso, ¿no? Ese ¿ahora qué? Y siempre habrá una respuesta. Y creo que siempre, prácticamente de todos los días, nos tenemos que hacer esa pregunta. Y hoy, ¿ahora qué toca por hacer, no? Bueno, me ha encantado y muchas gracias por esta compartición. Y sí, qué bueno que vamos a tener la grabación para poder compartir aquí a todas las que estén en Mérida y a todos los que se dejen. Gracias. A ti, Mercedes, gracias. Gracias, Mercedes. Mimi. Bueno, yo veo que a todas nos ha impactado un poquito la pregunta esa de ¿ahora qué? Y yo cuando el padre iba hablando, iba pensando, y después de esta pandemia, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Y yo quisiera hacer una pregunta al padre. ¿Ahora qué? Usted que conoce a todas las comunidades del mundo entero, ¿nos puede dar una luz? ¿Qué es lo que quiere el Señor ahora en este momento para las comunidades de vida cristiana? Buena pregunta y no tengo respuesta. Esa es primero porque sería incoherente dar una respuesta, ¿no? Con lo que he presentado de la vida de San Ignacio. Quizás primero la intención de poner siempre la pregunta ¿y ahora qué? Es que a veces hacemos de los santos y de San Ignacio como si fueran personas que han tenido en su vida todo clarísimo
y entonces saben qué pasos dar y saben ante las dificultades, y no, es una pregunta recurrente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y la respuesta, como también nos señalaba Boris, la da Jesús. Entonces, ¿y ahora qué? Comunidades de CBX mundial, comunidad mundial de CBX. Pues ahora escuchen lo que Dios les ha dicho a través de las asambleas nacionales, mundiales. Cuando en Buenos Aires vimos que CBX estaba llamado a profundizar, compartir, ir a más. ¿Eso qué significa en cada una de las comunidades locales? Pues esa es la respuesta. Y eso es ponerse delante de Dios y decir, Señor, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo ir a más? ¿Cómo puedo compartir este don que es nuestra espiritualidad? ¿Cómo puedo profundizar? Y a lo mejor en unos la respuesta es, oye, pues hay que tomarse en serio estos los ejercicios espirituales. Para otros será, pues mira, podemos crear redes de solidaridad aquí, aquí y aquí. Y para otros será, pues mira, tenemos que prestar más atención a los jóvenes. Hay una respuesta que Dios está queriendo dar cuando nos ponemos a tiro. Por eso, de Manresa lo que aprendemos es que hay que cuidar la vida espiritual, porque a Dios no le podemos nosotros decir sus palabras, sino que tenemos que estar muy a la escucha de lo que Dios nos quiere decir. Y de eso tenemos experiencia. Todos apenas hayamos hecho alguna vez ejercicios espirituales. Así que no es devolver la pregunta o no contestar, sino contestar desde la base de lo que Dios nos ha ido ya hablando a CBX a nivel mundial. Gracias. A ti. Gracias, José. Miriam. Sí, sí. En primer lugar quisiera agradecer. A ver, un ratito. Quisiera agradecer por el camino realmente iluminador, y que en la medida que ibas recorriendo, como que nos fue encendiendo ese fueguito que fuiste poniendo en cada imagen, y que realmente nos une como cuerpo. Y que es como el cierre un poco de este recorrido del caminar juntos de la escuela, de ese mirarnos todos los meses, de ese mirar hacia dónde van nuestras propias comunidades y nosotros, y sentir un poco que realmente esas últimas imágenes como que recibimos de él, ¿verdad?, la luz del discernimiento. Recibimos desde Ignacio esa invitación a buscar la vida con sentido. Recibimos esa luz y esa invitación para discernir nuestra propia conversión. Pero hay una cosa que sí me gustaría, cuando hablabas de Manresa y decías justamente que ahí es donde le muestra el camino del discernimiento, y que él se va viendo la parte de su activismo y de realmente dónde Dios le quiere. Vos decías en una parte, de todas las crisis sale gracias al acompañamiento espiritual. Y a mí me parece importante un poco mirar eso en relación personal, comunitaria y general, ¿verdad? Porque entiendo que para que esta luz que se enciende como emoción en este momento perdure, actúe, lleve a una conversión, a una transformación, necesita de ese acompañamiento. ¿Y cómo hacerlo? Yo sé que Ignacio hasta el final de su vida estuvo acompañado, y que no siempre eran jesuitas, que eran salesianos o dominicos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mirar para esa pregunta que decías? ¿Qué me está pasando en mi vida espiritual que es tan importante? ¿En qué crisis estoy? ¿Y cómo tengo que hacer para salir de esto? ¿Y cuán importante es el tema del acompañamiento espiritual? Un poco eso, explayarte un poquito en el tema del acompañamiento y el tema del discernimiento juntos, ¿verdad? Sí, vamos a ver. José, perdón, sé que la pregunta es directa, pero me gustaría, si te parece, leerte antes de tu intervención otra, para ver si es que puede de alguna unir manera las dos. Muy bien. Sí.
Dice Pilar, María del Pilar Romani, me sensibiliza y ayuda que Ignacio no pudo celebrar su primera misa en Tierra Santa. Son sueños de que cada uno puede tener de servir y que si nos salen nos frustramos. Más bien hemos de verlo como oportunidad. Ese es el reto que hemos de alcanzar de la mano de Dios Padre Madre. Es decir, como una cuestión de sueños de que cada uno pueda tener una referencia. Gracias, Pilar, por tu pregunta y gracias, Miriam, por tu pregunta. Pues, o sea, es claro que toda crisis es una oportunidad, ¿no? Esto en todos los manuales está, incluso, no sé si en japonés o en chino, que casi es el mismo ideograma para las dos. Esto te lo dicen, todos los cursos de coach y todo esto te lo dicen. Pero lo que a nosotros nos distingue como cristianos es que en ese ver una oportunidad supone volver a tener como referencia el Evangelio. Volver a tener como referencia el hijo pródigo que quiere volver, o el hermano del hijo pródigo que se da cuenta que vive en la casa del padre. Los dos están haciendo un proceso de conversión, de darse cuenta de que están en la casa del padre. Y para ello, pues hace falta el acompañamiento y hace falta el que alguien te ayude, como los servidores de la casa del padre en la parábola del hijo pródigo. Si la extendemos, también hay ahí unos criados que le ponen el anillo de hijo, lo visten, lo lavan, lo acogen y también ese mismo criado le va al hermano mayor a decir: tu padre está celebrando una fiesta porque ha recuperado a tu hermano. Bueno, necesitamos en la vida personas que nos pongan un espejo delante y nos ayuden a mirarnos en él y ver quiénes somos. Y esos son los acompañantes espirituales. Y eso puede ser un sacerdote, un laico, una laica, una religiosa, un religioso. Y puede ser un buen amigo, porque en el acompañamiento espiritual yo desconfiaría del que siempre me dé la razón o el que siempre me lleve la contraria, sino que confío en aquel que es capaz no de darme consejos, sino de ponerme un espejo delante, ¿no? Los consejos, pues eso, son consejos. Pero alguien con quien yo puedo hablar y poner todo lo que siento delante, eso es lo que marca la diferencia, ¿no? A quien podamos contar además es acompañamiento espiritual. Si no rezas, no hagas acompañamiento espiritual o no pidas que te acompañen. El acompañamiento espiritual supone decir que yo en mi oración me he sentido así, asado y así, y me siento movido a hacer esto, lo otro y más allá. Si no rezo, estoy teniendo pues otro tipo de acompañamiento, pero no será espiritual. Pues quizás eso también es una llamada a la vida espiritual, a cuidar y a mimar la vida espiritual de cada uno, ¿no? Y de la comunidad. Y en San Ignacio se ve muy claro que fue lo que le ayudó a no morir, a no suicidarse en Manresa. Lo que le ayudó fue el decir: puedo hablar de mis pecados con alguien, puedo hablar de lo malo que he sido con alguien. Bueno, y por suerte cayó en buenas manos, porque también digo que uno puede meter la pata como acompañante espiritual, ¿eh? O sea, que tampoco que nadie sienta que por hablarlo con un jesuita ya le va a ayudar, ¿no? O sea, se puede meter la pata y mucho, y conviene, pues eso, que lo importante no es tanto quién me acompaña, que lo es, sino cómo soy yo capaz de volcar mi vida espiritual delante de otra persona. Y si esa persona es receptiva y me sabe poner delante un espejo y decirme: mira, por aquí parece que le estás dando importancia a esto, parece tal, sin consejos de vida eterna, sino escuchar la vida verdadera y donde se encuentra Dios en esta vida, creo que eso es lo que nos hace avanzar más como cristianos, ¿no? De nada. Gracias, José. Gracias. Gracias, Nada, José. Qué clarificador esto realmente. Gracias, José. Deidre y posteriormente Isabel. Mimi, seguí teniendo levantada la mano, pero creo que es de la vez anterior, de tu intervención anterior. Entonces, Deidre y luego Isabel. Gracias. Bueno, más que una pregunta, era simplemente un comentario de cuando estabas hablando en las láminas, habías puesto, o no sé si lo dijiste, de amigos en el Señor, no sé si te hablas de la compañía de Jesús, y también dijiste fortalecer la amistad. Entonces yo pienso que eso ha sido, o sea, eso me resonó mucho en cuanto a mi comunidad localmente,
han sido momentos, y bueno, y desde el principio, sin pandemia o con pandemia, pues somos amigos en el Señor. Quizás yo no saldría con ellas a bailar o a otra cosa, pero los amo, a mi comunidad, ¿no? Pero en este tiempo de pandemia también nos hemos fortalecido en la amistad, pero aparte de lo local, hemos sido, se ha expandido a lo mundial, como estamos en este momento, fortalecidos en la amistad. Entonces creo que no es solo algo que pertenece a la compañía de Jesús, sino que también nos llega a todos, y lo veo, por ejemplo, ahorita cuando empezó este evento, acabo de conocer a Catherine Kelly. Simplemente nos comunicamos porque hice un contacto con los jóvenes de CBX de España, Misión Joven, hacer unas traducciones. Me dijeron, te va a contactar alguien de Canadá, y me parece tan lindo poder estar en contacto somos cebequianos, y siento que hay amistad. Yo no los conozco, nunca les he visto la cara, se la acabo de ver por primera vez ella y hace apenas una semana, y me siento que somos amigas. yo la siento amiga y no la conozco. Entonces, eso es lo lindo, pues, de esto, de fortalecer esa amistad. Estamos aquí lejos y me siento amiga de todos los que estamos aquí, y en cualquier momento que nos contactemos, pues siento esa amistad, y creo que es parte de fortalecerla, y gracias a estos eventos, pues todavía podemos llegar más lejos gracias a la tecnología. Podemos hacer estos cruces, no esperar el barco un año para fortalecer esa amistad, o desde donde estemos, seguirla fortaleciendo. Entonces, bueno, era un poco llegar a ese punto de la amistad y de los amigos en el Señor, pues. Gracias. Para ti. Es verdad, porque en eso es algo que no es lo que vivió Jesús con los discípulos y discípulas. O sea, esa es la amistad en Dios, que realmente es que abre poros, nos abre por dentro. Entonces, bueno, a mí no me extraña que San Ignacio lo buscara desde el principio de su vida espiritual, que esto con más es mejor. Así que sí, yo creo que además hay que darle gracias a Dios por esas amistades en el Señor, y si además nos podemos ir a bailar, también mejor. O sea que no hay problema en celebrar la vida lo más posible juntos. Gracias, Leire, y gracias, José, por qué linda reacción. Isabel. Buenas noches. Yo pienso que soy la única brasileña, entonces mi español está en desarrollo, ¿sí? Estoy haciendo... Benvinda, vamos a darle un aplauso a la única brasileña. Acá estoy porque estoy haciendo el curso de taller de guías y he hecho el cardoner, y siento el mismo que Dreide habló, que yo pienso que hoy yo hago parte de la comunidad CBX de la América Latina, de verdad, porque antes del taller no conocía a nadie, y ahora ya conozco muchas personas que están en esta pantalla, ¿sí? Entonces me siento muy bien. Pero ¿En qué ciudad, perdón, Isabel, en qué ciudad estás? Estoy en Río de Janeiro. Bueno, ya sabemos, pronto vamos a llegar a tu casa en Río de Janeiro. Y van a conocer muchos sitios hermosos. Adelante, ¿sí? adelante. Entonces, José Pablo, su presentación para mí me fue muy tocante, estoy conmovida hasta ahora, pero me gustaría de oír como guía algunas palabras sobre discernimiento comunitario. Porque el próximo año vamos a desarrollar acá un retiro en nuestra regional CBX Río de Janeiro. Nosotros somos cerca de 100 personas, ¿sí? Cabe a mí el tema de discernimiento comunitario, ¿sí? Soy guía de personas también, pero nunca he hecho un discernimiento comunitario, ni como miembro, ni como guía. Digo que estoy un poco en pánico porque no sé cómo voy a hablar de algo que no he vivido, ¿sí? Entonces estoy buscando siempre alguna ayuda, alguna dirección, porque ni sé por dónde se empieza, ¿sí? Porque en algunas... Ay, hemos dejado de irte. Perdone, algo relacionado con la misión común, pero no es eso. No. Es algo que está mucho más allá de eso.
Entonces, si puede me dar alguna dirección, algunas luces, me quedo grata. ¿Sí? Si sientes miedo, es que vas por buen camino. Vamos, no te cuento el miedo que sentí yo ante la Asamblea Mundial de CBX de Argentina, que fue el discernimiento comunitario que facilitamos cuando yo estaba más en ESDAC que en CBX. Y mira, de aquello ahora, curiosamente. Mira, igual que una persona cuando hace ejercicios espirituales siente consolaciones, desolaciones, siente emociones, que son movimientos hacia ponerse en acción en una dirección determinada, esa persona también puede ser un grupo. Y entonces puede hacer unos ejercicios espirituales de grupo para tomar una decisión con respecto a algo que le interesa. Ese proceso sería el discernimiento en común o comunitario. Hay gente que distingue discernimiento en común de discernimiento comunitario, como si el comunitario fuera solo de la comunidad y en común sería cualquier grupo juntos. Yo no hago mucha diferencia, porque me importa mucho más el proceso. A la hora de hacer un discernimiento comunitario, es muy importante saber a qué tipo de pregunta se quiere dar respuesta y quién va a dar la última palabra a esa pregunta. Y los tipos de preguntas pueden estar más relacionados con la identidad, quiénes somos, el porqué final de quiénes somos, por qué nuestra comunidad o pues nuestro grupo es así, cuál es nuestro carisma fundacional, por decirlo de alguna manera. Son preguntas del el por qué, ¿no? Luego otro segundo grupo de preguntas serían ¿a qué estamos llamados? Sería el qué queremos, qué nos sentimos llamados a hacer, qué vamos a hacer. Y el tercer grupo de preguntas sería ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, uno de los líos del discernimiento en común es que muchas veces liamos las tres preguntas. O es de identidad, o es de llamada, o es de modo de hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos en Buenos Aires, era una pregunta sobre ¿a qué estamos llamados? Y de ahí vino la respuesta de a profundizar, a compartir y a ir a más, ¿no? Bueno, pues mediante distintos ejercicios espirituales, pues como hicimos en Buenos Aires, que recordaba Boris lo de las parálisis, esa sería uno, pero hay otros de cuál es el nombre de Dios para mí, cuál es... bueno, ahí se van haciendo de manera que la herramienta principal del discernimiento en común es la conversación espiritual. Entonces el ir alternando oración personal más conversación espiritual en grupos pequeños, más el plenario, esos círculos son los que va haciendo avanzar la respuesta a esa pregunta que uno tiene originalmente. Pero por más que yo te vaya contando todo el proceso, esto no es una receta de cocina que tú juntas los ingredientes y sale el pastel, porque Dios siempre tiene la última palabra. Entonces un grupo puede pasar por momentos de desolación, de no encontrar respuesta, de estar perdidos, como los discípulos en la crisis de Galilea, como San Ignacio y los primeros compañeros en Venecia. O sea que es ese paso de ¿tomo yo solo las decisiones o también las tomo con otros, ¿no? Entonces son muy importantes los previos al discernimiento para ver quiénes entran en esa decisión y el final, ¿no? ¿Quién dice la última palabra sobre esto? Si es la asamblea o es un superior o es un director o es un... Estoy preparando, todavía no lo tengo preparado, pero quiero hacer un curso de discernimiento en común para el portal de Espiritualidad Ignaciana, pero todavía estoy organizándolo, ¿no? Así es que... Antes de febrero, ¿sí? Antes de febrero, por favor. No creo que me dé tiempo. Sinceramente no creo que me dé tiempo, pero sí. Y luego también ahora para el próximo verano, o si no el siguiente, con CBX Portugal, en Portugal y en España, queremos hacer también un taller de discernimiento para aprender a hacer discernimiento en común. Y yo, una vez lo tenga listo, y se pase la pandemia un poco, podemos ir pensando en qué países se puede ir haciendo y crear equipos de facilitadores. Y no hace falta, o sea, una de las cosas que también es muy importante, Isabel, toma nota de esto, es el discernimiento en común se acompaña en común.
se facilita en equipo. Nunca, no creemos gurús, sino lo que hay que crear es equipos para facilitar el discernimiento, porque si no nos convertimos en gurús y no, a mí no me va eso. Entonces prefiero que me lleve más tiempo, que no tenga las cosas a tiempo, pero preparar equipos para poder acompañar. Ahora estoy un poquito más tranquila, pero menos tengo una dirección. Gracias. Bueno, y te puedes preparar para Portugal también, Isabel, así que José Pablo, mantenernos Sí, al tanto. es una buena idea. A ver qué sale, todavía no hay nada, solamente estoy hablando de Bueno, sueños. Y perdón si me he extendido demasiado en la respuesta. No, por favor, y gracias por entonces el anticipo, por ahí la buena nueva que está ahí gestándose, aún en sueños, pero que Recen está por ello, a ver si sale. Vamos a rezar, claro que sí. Voy a leer brevemente aquí algunas intervenciones. Dice María T, creo que es clave la herida o las heridas para saber que hay que convertir, hay que discernir a qué le está llamando personal y comunitariamente desde las crisis del mundo que es la casa común, las llamadas que el Jesús está haciendo o no. Centro Ignaciano Manresa. Gracias José Pablo por tan bella presentación donde nos muestras claridades e invitaciones a revisar en comunidad y ahora qué. Francis, amigos en el Señor, hermanos de mi comunidad de vida y el acompañamiento. Ada Patricia también, gracias a todos. Y ahora qué, amigos en el Señor. Muito bem, dice también ahí, en portugués ya, María T. Y también, por supuesto, todo lo que nos invita, gracias José. Mercedes dice agradecida inmensamente por este taller. José Pablo, a la Escuelita de Paraguay, bendiciones de Santo Domingo. Y sigue soñando José, oraremos. Y ahora que se ve en el mundo a fortalecer la amistad. A ver, ¿alguien más? Vamos a ir cerrando, tenemos un momento. Miriam, adelante, brevemente. Simplemente nomás para recordar que tenemos que tener en nuestros archivos un taller de José de Pablo sobre discernimiento comunitario que fue este año en la escuela, que fue muy bueno y que quizás le puede venir bien a Isabel si volvemos a alzar ese material en el grupal de la escuela, Sí, CBX. sí. Porque ese taller que habías dado, José de Pablo, esa está grabada. Sí. Está grabado y vamos a volver a compartir, exactamente. Hay uno que... François también. Exacto, ese, el de con François, porque ahí hablábamos de algo tan importante como el ciclo de vida, muerte y resurrección. Sí, exacto, ese material. Sí, gracias Miriam por recordar, efectivamente. Yo estoy en grupo de WhatsApp de CBX Paraguay. Y ahí seguro que vas a recibir. Gracias. Seguro. Entonces cuando los tengan, me pasan los links, por favor, de todo esto para que yo también los tenga, ¿vale? Sí, aprovechando esa intervención, gracias Miriam. Aprovechando esa intervención, la idea es, después de esto, pasarles un link para evaluar, que puedan también ampliar todas las personas, bueno, que hoy no pudieron intervenir, pero que quizás tienen sugerencias. Recuerden que es el segundo año de esta escuelita así virtual, que terminamos en tiempos de pandemia y bueno, les va a llevar el enlace justamente sobre esto, para evaluar también este proceso, participación desde un punto de vista personal, también desde cómo vimos a todo el grupo y bueno, algunas también sugerencias que tengan desde sus experiencias que van a venir bastante bien para ver cómo a partir de ahora y ahora que nos vamos a decir seguro cómo encaramos más adelante esto. Y en ese enlace vamos a pasar también en el correo todos los videos que están grabados y que están disponibles de hecho en la página o sea, en el canal de YouTube de CX Paraguay. Entonces, con esa aclaración.
aprovechando. Creo que estamos en tiempo, no sé si no estoy viendo más ninguna intervención, o sea, ninguna mano levantada. Y bueno, llegamos al final. Queríamos ahí Evelia, que donde está en el perfil que dice CBX Paraguay, con Yoshi, con Norma, estábamos hablando, bueno, que con Esther, que bueno sería hacer un brindis, así como se hacen las colaciones, las graduaciones, pero dijimos, bueno, vamos a abusar del tiempo de José Pablo, pero seguro que apuntamos y agendamos próximamente para eso, para hacer un brindis y encontrarnos y virtualmente también celebrar todo este proceso que nos mantuvo juntos durante el año. Así es que llegamos al final, muy agradecida como en el nombre de todo el CEN y toda la comunidad de Paraguay por el apoyo. Entonces, no sé si Norma, Evelia, quieren mencionar algo, decir algo, y también está por ahí Esther, Norma, no sé si... Simplemente muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas que están participando, que cada intervención nos enriquece en lo personal y comunitario. Muchísimas gracias a José de Pablo y a cada uno y a cada una que nos pudimos sumar a este gran encuentro de la CBX. Así es, muchísimas gracias. José, te damos un abrazo virtual y si querés decir algo entonces para cerrar finalmente. Pues que iniciativas como esta de la Escuela de Formación, ojalá que continúen, sigamos buscando cauces para compartir lo más importante que es nuestra vida con el Señor y sigamos profundizando así en nuestra amistad en el Señor. Pues que Él los bendiga. Y sí me gustaría terminar dándos la bendición. Creo que, bueno, pues ponernos en agradecimiento a Dios y pedirle al Dios bondadoso que nos siga acompañando siempre y nos lleve a nuestras familias, a toda la gente que queremos, a nuestros países y especialmente a quien más lo necesite por salud, por situación económica, que nosotros seamos también esa mano de Dios cercana y cariñosa. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, a ti, Dios bondadoso, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, amén, amén. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí. Yoshi también. Gracias a todos. Ay, puse el link. Muchas gracias. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Chao. Ahí están los links en el chat del... Sí, ya lo he visto. Gracias. Bueno, Jenny, Gracias. Que descansen, José. Gracias. Gracias. Gracias a todos, todas por participar. No puedo salir.